Hoy es miércoles 7 de mayo, son las 6 de la tarde, es el momento en que estoy grabando esto. ¿Y por qué soy tan específica en el detalle de la hora y el día? Porque con toda la razón mis seguidores me han preguntado y algunos me han reclamado que por qué no me he pronunciado con respecto a la liberación de rehenes que estaban en la sede de la Embajada Argentina en Venezuela y también de la madre de María Corina Machado. Ayer, cuando hice el programa, que ustedes pueden revisar aquí en el canal, no había ocurrido, no se había dado la noticia, había ocurrido, pero no se había dado la noticia de esto y por eso no toqué el tema ayer. El día de hoy teníamos previsto un programa que lo grabamos ayer, tengo que decirlo, que tiene que ver con el tema, pero cuando grabamos el programa todavía, repito, no había ocurrido lo de la Embajada Argentina, no había ocurrido, repito, pero no se había dado la noticia. Y la entrevista que hicimos el día de ayer, que es, la voy a compartir con ustedes hoy, fue con Sergio Bustos, que es un abogado argentino, que es el que está detrás de todo el juicio que hay en Argentina contra Nicolás Maduro, y gracias a su trabajo es que se ha liberado una orden de captura contra Nicolás Maduro. Esa es la entrevista que ustedes van a ver el día de hoy aquí después de este análisis que voy a hacer sobre lo ocurrido en la Embajada Argentina. Por eso, esa es la explicación por la cual con Sergio Bustos, abogado argentino, no se tocó el tema de la liberación de rehenes de la Embajada Argentina. Repito, porque cuando se grabó el programa el día de ayer, cuando grabamos la entrevista el día de ayer, entrevista que ustedes van a ver el día de hoy, todavía no se había dado la información de la liberación de los rehenes. Ahora voy con el tema de la libertad de estos rehenes, que es algo obviamente positivo. Es algo que tiene que llenarnos de esperanza. Fíjense, cuando yo contacté a Sergio Bustos para hacer la entrevista, que repito, ustedes van a ver después de este intro, le dije, mira, tenemos que hacer una entrevista que llene de esperanza a los venezolanos, porque siempre hay salidas. Y el venezolano hoy en día siente que no, que están bloqueadas todas las salidas de la crisis y del régimen de Nicolás Maduro. Y tú estás haciendo algo, le dije a Sergio Bustos, estás haciendo algo que puede tener sus frutos en algún momento, porque que Nicolás Maduro tenga una orden de captura es una espada de Damocles que está pendiendo sobre la cabeza de Nicolás Maduro y va a estar ahí. De hecho, fíjense que Maduro está en Rusia, hace un vuelo directo a Rusia porque no puede hacer escala en ningún país democrático que pueda ejecutar esta orden de captura, que repito, ha sido liberada gracias al trabajo de Sergio Bustos, que es la persona que ustedes van a escuchar el día de hoy en este programa. Bueno, de eso se trataba el programa. Vamos a explicarle a la gente que sí hay esperanza. Esta liberación de rehenes, el hecho de que hayan salido de Venezuela y que se encuentren ahora en territorio de Estados Unidos, es una esperanza y es algo obviamente positivo. Pero como periodistas, yo como periodista y ustedes, los que están acostumbrados a mi trabajo, saben que trato de ser precisa. Y aquí hay 3 palabras que tenemos que trabajar con respecto a lo que ocurrió aquí. El régimen está afectado, el régimen está herido. Esto ha sido una puñalada para ellos y esto hay que celebrarlo. Pero hay 3 palabras. La palabra extracción, la palabra negociación y una tercera palabra que ha sido utilizada en las redes sociales de forma chistosa, pero que es la palabra correcta que hay que utilizar aquí. Y es la palabra penetración. Ya yo les voy a explicar por qué. Son extracción, negociación y penetración. Lo que ocurrió aquí fue una penetración. Esto es digamos, una operación quirúrgica. Fue una operación quirúrgica, pero no fue una operación militar. Una extracción es una operación militar. Por eso es que hasta este momento el régimen, estoy hablando que son las 6 de la tarde, no sabemos qué va a pasar en el programa de Diosdado Cabello, ojo, ¿no? O que van a inventar, o que pueden montar, o que pueden mostrar. Pero hasta este momento no ha habido una sola voz oficial del régimen que desmienta que ellos no supieron nunca lo que estaba ocurriendo y se enteraron, como todos nosotros, de la salida de los rehenes, la salida del país de estos rehenes. ¿Por qué se les llama rehenes? Porque eran fichas de negociación del régimen. Por eso es que
hubo dudas de que esto podría ser producto de una negociación. Pero desde el primer momento, las informaciones oficiales, porque hay vocerías que son panfletéricas, y eso no son vocerías, no se pueden llamar vocerías, sino informaciones panfletéricas, y hay otras que son oficiales. ¿Cuál es una voz oficial? La voz de Marco Rubio, obviamente, secretario de Estado, además de otros cargos que tiene ya en el gobierno de Donald Trump. ¿Qué dijo Marco Rubio? Vamos a ponerlo en pantalla. Dijo: Estados Unidos celebra el exitoso rescate, esta palabra es importante, rescate de todos los rehenes retenidos por el régimen de Maduro en la Embajada de Argentina en Caracas. Tras una precisa operación, todos los rehenes se encuentran ahora a salvo en territorio estadounidense. El régimen ilegítimo de Maduro ha socavado las instituciones venezolanas, violado los derechos humanos y puesto en peligro nuestra seguridad regional. Extendemos nuestra gratitud a todo el personal involucrado en esta operación y a nuestros socios que ayudaron a asegurar la liberación segura de estos héroes venezolanos. Marco Rubio no habla de extracción. La palabra extracción, vuélveme a poner por favor la publicación de Marco Rubio. No dice extracción en ninguna parte. La extracción, repito, es una operación militar. Pero sí habla, pónmelo un poquito más abajo, habla de rescate. Efectivamente, esto fue un rescate. Y le da las gracias a las personas involucradas, al personal involucrado en esta operación. Fue una operación, definitivamente, una operación de inteligencia. El personal involucrado, y aquí es que vamos con la penetración. Fue personal que fue penetrado por los gobiernos que están detrás de esta liberación, de este rescate de rehenes. Penetrado significa comprado en este caso. Significa infiltrado en este caso. El personal, obviamente, era el que custodiaba la embajada, quizás el personal que está a cargo de las alcabalas. Me imagino que, no sé con precisión, y quizás no lo sabremos nunca, quiénes estuvieron a favor o quienes fueron socios en este rescate y que pertenecen o forman parte de los organismos de seguridad del régimen. Y esta puñalada es peor que la operación militar, porque que te infiltren de esta manera, que te compren, porque eso, aquí hubo dinero de por medio, señores, definitivamente tiene que haber habido dinero de por medio, que compren a las personas encargadas de la seguridad, tanto de la embajada como de la residencia donde vivía la madre de María Corina Machado. Lo primero que yo dije y que pensé y que analicé cuando hablaban de extracción es que extracción con una persona tan mayor como la madre de María Corina Machado, eso no es viable, porque una extracción requiere de ciertas agilidades por parte de la persona extraída, de cierto esfuerzo por parte de la persona extraída. Pero que el régimen, que esto hubiera ocurrido el sábado y que el régimen se haya enterado como todos nosotros el día de ayer, eso significa que están infiltrados hasta las metras. Y que aquí, que es lo que siempre yo he dicho, aquí no hay ideología, realmente no hay apego a las figuras del régimen, de los voceros del régimen, los jefes del régimen, no hay apego por ideología y porque Chávez vive, ni por nada de esto, es dinero, ahí todo es comprable. Y cuando las cabezas del régimen tienen precio, en este caso la cabeza de Diosdado, la cabeza de Maduro, las cabezas de Padrino, cuando tienen un precio, ahora es que empieza para ellos algo que se llama psicosis, porque saben que cualquiera se venderá para una operación quirúrgica que nos lleve a la salida finalmente del régimen, que sea sacar a Maduro, sacar a Diosdado, extraerlo. Ellos piensan en este momento, estoy segura que están pensando que cualquiera les da un tiro, cualquiera que sea del anillo de seguridad puede ser parte de estos equipos que se asocian con el factor externo, que en este caso se dice que fue la CIA, probablemente fue la CIA porque la CIA actúa fuera de Estados Unidos en este tipo de operaciones. Y que cualquiera se puede asociar para sacar a las figuras del régimen
que son las fundamentales para que eso se siga sosteniendo a pesar de que no tienen apoyo popular. Hay vamos a analizar otras publicaciones que se hicieron con respecto a esto. Un periodista a quien respeto mucho, Juan Forero, del Wall Street Journal, escribió una nota bien amplia en la que escogimos un párrafo, pónmelo en pantalla por favor, que dice que una persona cercana a la administración del presidente Trump dijo que que la liberación había sido producto de una negociación en la cual el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente de Brasil, había jugado un papel importante. Esto es una especulación, pero la verdad es que Juan Forero ese sí tiene fuentes, ¿no? Como ciertos periodistas que dicen que tienen información que es muy cercana, que es información privilegiada. No, Juan Forero sí la tiene y dijo esto temprano en el Wall Street Journal. Pero después hay un comunicado, que vamos a ponerlo en pantalla, donde tampoco se habla de extracción, que es producido por el comando de María Corina Machado. Ahí lo tienen ustedes en pantalla, es bastante largo, pero dice una palabra que para mí es fundamental. Dice, tras más de un año de injusto encierro en el recinto diplomático, esta operación, la palabra operación es muy importante porque una operación puede ser una operación diplomática, una operación militar, pero también una operación de inteligencia, que es lo que fue fundamental aquí. Una operación de inteligencia en la que se compraron a los custodios, se compraron a las personas requeridas para poder sacar a los rehenes, trasladarlos y llevarlos seguramente hacia la frontera. Y yo me imagino que fue hacia la frontera de Brasil para poderlos sacar hacia Estados Unidos. Y dice, esta operación es un testimonio del compromiso de muchos actores que, para sorpresa del régimen de Nicolás Maduro, lograron romper las cadenas de la opresión. Se habla de la sorpresa, es decir, aquí está fundamentado que no hubo salvoconducto ni hubo negociación, porque cuando se habla de sorpresa es que el régimen nunca supo hasta que nos enteramos todos que esto había ocurrido. De hecho, repito, ya son las 6:15, 6:30, y todavía no hay una información oficial ni hay una declaración de ningún vocero del régimen de Nicolás Maduro. Aquí se le agradece al gobierno de Argentina, obviamente porque fue en esa embajada donde se alojó a los perseguidos. Se da el agradecimiento al gobierno de Brasil, porque también el gobierno de Brasil estaba gestionando la embajada de Argentina después de que se rompieron las relaciones con Argentina. Y hay una promesa aquí fundamental, que a mí me parece que es lo medular, la promesa de liberar a los más de 900 presos políticos que hay en Venezuela. Y dice que estos rehenes liberados, estamos hablando de Omar González, de Magalí Meda, Pedro Uruchurto, Claudia Macero y Humberto Villalobos, y también la madre de María Corina Machado, que pronto van a hablar, porque obviamente todos los periodistas están detrás del testimonio de estas personas, pero dice que no van a hablar ahora, que se están reencontrando con sus familias, etcétera, etcétera, lo cual evitaría que, primero, en estas operaciones de inteligencia, lo mejor es no contar cómo ocurrieron las cosas. Y las preguntas obvias y prudentes y que son las que le corresponden a cualquier periodista, llevarían quizás a cometer errores a las personas que están perseguidas. Hay una declaración fundamental en la que yo realmente creo que no tiene asidero en la verdad, de un vocero del gobierno argentino, Manuel Adorni. Vamos a escucharlo. Bueno, los dictadores son todos extorsionadores por naturaleza. En primer lugar, a tu pregunta, aprovecho para agradecerle a los Estados Unidos, por supuesto a Marco Rubio en su calidad de secretario de Estado y al presidente Donald Trump por la exitosa operación de extracción. Obviamente no hubo negociación aquí, y por supuesto que vamos a seguir trabajando para la liberación del gendarme Nahuel Gallo. Es definitiva en cuanto a que no hubo una negociación. Pero la palabra extracción, repito, está mal utilizada. Extracción es una operación militar. Aquí lo que hubo fue una penetración, una filtración. Aquí compraron, repito, a los custodios, una operación, repito, quirúrgica, limpia,
en la que lograron darle al régimen, pero muy, muy duro. Eso hay que celebrarlo, pero también hay que preservarlo. Es decir, que no ocurra, porque este es el temor que yo tengo. El 11 de abril hubo una salida completa del régimen de Hugo Chávez. No se logró rematar esa faena y lo que ocurrió después fue una represión brutal que nos ha llevado a la violación de derechos humanos, a la crisis que el país vive el día de hoy. Es decir, después de que ocurre algo como esto, lo que hacen estos tiranos es convertirse en seres más crueles todavía. Y es la preocupación que tengo. Si no se termina de rematar esta faena, si esto se queda nada más en la liberación de 5 rehenes y la madre de María Corina Machado, lo que puede ocurrir después es el atornillamiento por terror de estos tipos que seguramente no pueden estar durmiendo. Yo me imagino que Diosdado Cabello ahora será la burla de todo el aparato de gobierno, porque él que es tan echón y que nadie puede con él, que le hayan... porque esto es responsabilidad del ministro del Interior, y ese es Diosdado Cabello. Yo me imagino que ninguno puede estar durmiendo tranquilo, pero también las medidas represivas seguramente van a ser más crueles de aquí en adelante. Entonces, si esta faena, repito, no se remata, lo que viene aquí es una guerra interna en el país. Bueno, yo los voy a dejar con la entrevista original del día de hoy. Quiero que la escuchen bien, es con Sergio Bustos, repito, que es el abogado argentino que ha logrado la orden de captura contra Nicolás Maduro.